Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esa prédica que edificará tu vida. Mis amados, allí Moisés le hace una petición a Dios. Cada uno de nosotros en el andar de la vida hemos hecho una petición. Amén. ¿Usted alguna vez ha orado, Señor, concédame esto, te pido por esto? Es una petición, ¿verdad? Siempre tenemos, al diario vivir, tenemos muchas peticiones por lo que queremos. Pero, ¿qué es una petición en sí? ¿Qué es una petición bíblica? Porque en ocasiones tenemos peticiones o deseos o anhelos que realmente no están en la voluntad de Dios. Están en nuestro deseo y en nuestro anhelo. Querer tener algo, desear algo. Pero el punto es, Dios quiere que tengamos aquello. Y en ocasiones pensamos que eso que me atrae o que yo quiero, puede estar la voluntad de Dios ahí. Y lejos de cualquier realidad, muchas veces Dios no quiere que estemos ahí. Pero yo lo anhelo, Señor. Es que yo quiero esto, quiero aquello. Pero Dios sabe qué es lo que nos conviene. Y en ocasiones vamos en contravida, aún en nuestras propias oraciones. Tomé alguna nota acerca de qué es una petición bíblica. Y la respuesta es una súplica, oración, solidaria, solicitud formal dirigida a Dios, basada en la confianza, humildad y fe de que el Señor provea la necesidad conforme a su voluntad. Y ahí ya encontramos un camino más claro para poder decir: yo quiero hacer una petición a Dios. Porque como es una oración, tiene que estar mezclada ¿con qué? Más allá de palabras, necesitamos tener una conexión con Dios a través de la oración. A través de la oración es una solicitud formal, dirigida a Dios, basada ¿en qué? En la confianza en Dios. Número 1, en la humildad de nosotros, ¿no? La fe de que el Señor proveerá la necesidad conforme, y aquí viene el último ingrediente, ¿verdad? Conforme la voluntad de Dios. De pronto en bases bíblicas o en textos bíblicos manipulados, malinterpretados, que dicen que todo lo que pidiéramos al Padre en oración será hecho. Entonces, bueno, entonces solamente es en oración y ya lo tengo, ¿verdad? Pero nos olvidamos del último ingrediente, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando vemos la última parte, podemos hacer todo lo que nos corresponde a nosotros. La oración en humildad, en fe, en creer en Dios. Eso es bueno. Pero ¿dónde tiene este ingrediente? En la humildad. ¿Qué es lo que Dios nos va a responder? ¿Sí? Porque basado en esa humildad, lo que Dios nos responda será la voluntad agradable y perfecta de Él. Y a veces luchamos por estas cosas y nos estrellamos. Moisés le hace una petición al Señor y la hace en una oración voluntaria, allí, orando por su pueblo. Y dice: y que la voluntad de tu presencia vaya con nosotros y que seamos apartados y que tengamos el único Dios verdadero. Yo y mi pueblo, yo y tu pueblo. Pero es difícil, mis hermanos, y en eso hablamos en el instituto en esta mañana. Predicadores queremos pensar que pudiéramos andar con un objetivo colectivo, con una oración unánime, con un propósito entre todos unidos. Y vemos que esta oración que Moisés hizo, la hace en un desierto, para poder guiar un pueblo, para poder que el pueblo entrara a esa tierra prometida. Y todos hemos leído esa historia de lo que fue sacar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés bien, trabajaba bien, pero el pueblo se le apartaba
Cada nada llegaba el pueblo y se rendía. Mira, una de las primeras cosas que Dios empieza a hacer allí es colocándole plagas y a ellos no los tocaba. Ya una señal de que Dios estaba con ellos. Se murieron todos los primogénitos. Ninguno del pueblo de Israel sufrió ese dolor, ¿verdad? Ahora se van, los dejan ir, se van y se encuentran frente a un mar. Atrás el desierto, los enemigos atrás y un mar ahí. Y le dicen, Moisés, Moisés, y ahí empezaron ya a dudar. Ahí empezaron las dudas a brotar del corazón de ellos. Moisés, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Nos trajiste aquí para que nos matáramos? ¿Cuál es el escape? No había escape. Pero Moisés ora y dice, ¿por qué oras? Extienda la vara, divide el mar. Y todos vimos de pronto ahorita en Semana Santa que colocan películas y tradiciones de estas y que vemos que Moisés se acerca y toca el mar con la vara y se abre el mar y la gente pasa y mira para atrás que sus enemigos vienen ahí también en la misma brecha. Pero enseguida el Señor volca el mar y se ahogan todos ahí y ellos salen. Mira, de ahí en adelante Dios no se les hubiera aparecido, no hubiera hecho señales, no hubiera hecho otra cosa. Ya sabíamos de que había un Dios haciendo lo imposible por nosotros, por el pueblo, ¿verdad? Más adelante vuelven a tener otra. Y vuelve y le dice a Moisés, ¿dónde está Dios? Hubiéramos morido mejor en Egipto, al menos teníamos una sepultura. Y Moisés dice, bueno, no es fácil lidiar con esto, Señor. No es fácil lidiar con esto. Si tú vas conmigo, yo creo que yo puedo con todo esto. Yo te hago una pregunta hoy. No es fácil lidiar con los problemas de la vida. No lo llevemos a que usted esté dirigiendo a nadie nada. Pero piense en algo. Dios quiere que conducirnos a esa tierra prometida, la salvación. Y luchamos al diario. No solo usted, yo también. Luchamos con diferentes dificultades, problemas, necesidades, etcétera. Todo lo que le pueda aparecer en su vida. Pero podemos vencer si Dios va con nosotros. Y Dios dice, claro, yo voy contigo, también haré esto. Pero hay condiciones. Porque todo por la palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros nos levantamos a luchar por las añadiduras, por lo que queremos y dejamos a Dios de última. Pero Dios promete, mi hermano, mis amados, que si nosotros vamos con Él, alineándonos a su voluntad, Él va a estar con nosotros. ¿Verdad? Hay necesidades, problemas, dificultades, cosas por conquistar, pero más lo que la conquista, porque cuando le hablamos a la gente, y esa es una parte que toca la parte emocional de la gente, vamos a conquistar tal cosa, y la gente quiere conquistar, pero no ha conquistado ni el corazón para Cristo. Qué terrible es eso, cuando no nos hemos ni conquistado nosotros mismos. Necesitamos hacer una conquista en nuestra alma para Cristo, permitir que Dios entre a nuestro corazón, mi hermano, y nos guíe en su voluntad. Y ahí sí podremos salir a hacer otra cosa, porque Dios va a añadir lo que nos haga falta. Pero hoy en día la gente quiere comerse el mundo y conquistar y hacer muchas cosas, alcanzar sueños, metas. Todo eso la gente lo tiene y nosotros tenemos sueños y metas, pero no hemos conquistado ni nuestro corazón para doblegarlo delante de Dios. Y hay un problema profundo. Ahí hay un problema profundo. Y esta mañana en el instituto dije, sí, Señor, tienes toda la razón. Gracias, Señor. Porque a veces queremos, bueno, ¿y por dónde empiezo para conquistar esto o aquello? No, conquístese su corazón para Dios ahí. Lo demás vendrá por añadidura. Eso déjeselo a Dios. Los sueños, las metas, los problemas, las dificultades, déjelos a Dios. Pero necesitamos, mis amados, hoy conquistarnos nuestro propio corazón. Miremos hacia adentro, hacia lo profundo. ¿Dónde está mi debilidad? ¿Dónde está lo que yo no he podido conquistar para Cristo en mí mismo? Y las cosas serán diferentes. Dios hará lo que tiene que hacer. Dios va a abrir ese mar que necesita abrir. Dios va a abrir esa fuente de bendición, el agua que necesitamos. Dios lo va a hacer. Pero primero debemos de conquistarnos a nosotros mismos. El pueblo de Israel salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos.
Ese fue el problema. Que el pueblo se salió de Egipto, pero Egipto nunca se le salió del corazón. La esclavitud nunca se le salió del corazón. Y en ocasiones, en la iglesia hoy, y cuando vemos eso, dice, todo esto era como un espejo para nosotros. Lo más tremendo es que eso se refleja en nosotros. Amén. No me miren mal porque no paro esta predicación. Me están asustando. Miren lo que dice el libro de Filipenses 4:6. Voy a empezar como a hacer un masaje. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracias. Ahora, mi pregunta, ¿ustedes han tenido preocupación esta semana? Sí, he estado preocupado por esto, por aquello. Y el Señor me dice, no, por nada estoy preocupado. ¿Cómo se hace eso para yo no tener preocupación si me levanto y hay una deuda o qué sé yo, hay un problema, una necesidad, cual sea? Y eso es causa de... Pero eso forma parte de la vida, ¿verdad? Y a veces no entendemos. Decíamos, hoy hablamos eso acerca de cómo va a funcionar eso. No lo sabemos. Porque hay cosas que no entendemos cómo funcionan, pero funcionan, ¿verdad? Hablamos de la ley de la gravedad. ¿Usted ve la gravedad? No, pero funciona. ¿Sí o no? ¿Cómo respiro? ¿A dónde está el aire? A ver si lo cojo. ¿Qué es el aire o la brisa o el viento? No sé, pero ahí funciona. La vida funciona por eso. Entonces a veces, en ocasiones, hay cosas por las que no debo preocuparme cómo funcionan, porque funcionan. ¿Me estoy dando a entender? En la vida espiritual es lo mismo. Preocuparme, ¿cómo hago para descansar en el Señor sin tener que preocuparme? Por nada estéis afanosos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso funciona teniendo una relación con Dios. Eso funciona acercándonos a Dios. Él tiene el total. Mira, yo puedo decir, en todo lo que ya llevo unos años, algo de 20 años, luchando con mi vida espiritual, con la iglesia, con etcétera, con cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y le digo algo, me preocupa más cuando la gente me cuestiona que cuando oro a Dios y le digo, Señor, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Sí? Y el día que le diga al Señor, no sé qué hacer, ajá, Señor, no sé cómo lo voy a hacer. Mira, Dios lo hace. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo y punto. ¿Sí? Eso funciona, la fe funciona. ¿Sí? Pero nos basta acercarnos ¿en qué? En una oración. Porque la oración produce confianza. ¿Cómo va uno a producir confianza con una oración? No sé, pero funciona. Ore a Dios en fe, en confianza. Cumpla sus requisitos y ya el resto déjeselo a Dios. Porque lo que nos pertenece hacer a nosotros, lo hacemos. Y de ahí en adelante no le ayude a Dios porque mete la pata. Amén. Después de que nosotros hagamos lo requerido por Dios, no se afanes más, tenga paz. Eso es lo que dice este texto. Después de que hagamos lo que tenemos que hacer, tener esa confianza, no hagas más. Porque lo otro ya le pertenece a Dios. No se preocupe cómo le va a contestar Dios, no sé. Pero le va a contestar, va a funcionar. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué tiene que hacerlas a conocer y punto? ¿Acaso Dios no sabe? Sí, Él sabe, pero Dios quiere que usted se las dé a conocer, que sepa que es una necesidad. Ahora, Dios no necesita entenderlo. Lo que necesita entenderlo es usted y yo. ¿Sí? Yo necesito entenderlo, que necesito esto, pero que está en las manos de Dios. Y que como ya le he hecho en la petición a Dios, ya queda en manos de Dios para que sea Dios obrando en mi vida, trayendo esa respuesta. Y si no me la da, bueno, no se preocupe, Dios tendrá algo mejor. Amén. No, pero es que
He orado para que mi suegra cambie. No, no va a cambiar, tranquilo. Por naturaleza son así. Órale a Dios para que tenga paz, para que la soporte y ya. Por decir algo, porque hay cuentos de la suegra. Entonces, ya, hay una suegra muy buena, otras muy re buenas y otras naturalmente buenas, ¿verdad? Entonces, no. Pero las cosas, ¿por qué tienen que ser así? No, tranquilo, no te preocupes. ¿Sí? Las cosas que usted no pueda cambiar, déjaselas en manos de Dios. Las cosas que no responda a Dios, tranquilo, no se preocupe por eso. Dios tendrá algo mejor. Amén. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Porque nuestra perspectiva de nuestra oración y nuestras peticiones tiene que cambiar, empezar a producir paz en nuestro corazón, porque cuando hacemos de una petición o de un problema, una tempestad, una tormenta, nos vamos a ver atribulados. Eso pasaba con los discípulos, mis amados. Venía una tormenta y desconocían hasta el Señor. No, es un espanto, es no sé qué. Y se confundían. El Señor les dijo, oye, ¿y qué pasa? ¿Por qué están preocupados? Y les reprendía. Y le decían, tengan confianza. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. No, venga, no hay problema. Pero al ver el fuerte viento, quitó la mirada del Señor. Y nos suele pasar a nosotros. Estamos confiando en el Señor, pero se viene más recia la tormenta. Parece que nos fuéramos a hundir. No quite la mirada del Señor, porque mientras que Pedro caminó y tuvo la mirada en el Señor, no se hundió. Pero dice, pero de pronto quitó la mirada y se puso a ver la tormenta y se hundió. Mire, hasta la oración había funcionado un desafío en la gravedad, en esa confianza, en esa mirada. Y estaba produciendo un efecto sobrenatural. Pero no, en un momento y uno, esta tempestad me va a tragar. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? La pregunta es, si ya lo pidió, se le concedió, caminó, ¿qué le faltaba? ¿Chocar la mano con el Señor? Y yo siempre digo, lo mejor que le pudo pasar a Pedro fue hundirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos la debilidad de nosotros, pero también vemos la grandeza y la misericordia de Dios que nunca nos abandona. Él está ahí, mi hermano. Si se hunde 2 veces, mi hermano clamará, Dios, ten misericordia de mí, no me dejes hundir. Y Pedro gritó y lo cogió y lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Porque aún cuando nosotros fallamos, Dios sabe que vamos a fallar y que Él debe estar ahí. Él está comprometido a estar ahí y siempre nos va a sacar cuando el agua nos llegue al cuello. Amén. Esa es una de las confianzas que podemos tener. Por eso, por nada estéis afanosos, que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, que aún lo que no entendemos, mi hermano, Él lo hará. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción. Saben, muchas veces uno da gracias después de haber comido, ¿sí o no? No antes de recibir el plato. Gracias, estaba muy delicioso. Pero no dice gracias por lo que voy a comer. Ahora nosotros los cristianos muchas veces oramos antes de comer, no después de comer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa, por favor léame lo que va a continuación. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿El de entendimiento de quién? De nosotros. O sea, lo que está diciendo es, mira, usted no tiene la capacidad de entenderme a plenitud. Pero aún yo paso más allá. El pensamiento del hombre es muy grande. Mira, acaban de venir del espacio, ¿sí o no? Acaban de venir de la luna. 4 personas. Bueno, y ellos fueron en la vuelta y traen que sí existe una luna y que sí. Y que de allá, ¿qué pasará por la mente de los que fueron allá y los que estuvieron detrás de todo eso? Normal. Tiene la capacidad, pero ahí podemos ver cómo Dios ha hecho la cosa. Y hablaba la colombiana anoche en noticias.
me sorprendió algo. Dice, lo que más me sorprendió es ver la oscuridad alrededor del planeta Tierra, que está suspendida en el aire. ¿Verdad? Y uno cree que la Tierra tiene unas bases que no, todo está suspendido en un espacio. Dice, y lo otro de ver la Tierra tan pequeñita que es. Eso me llamó a mí la atención. Eso me llevó a mí a reflexionar. ¿Quién hizo este mundo? ¿Quién sino Dios? ¿Verdad? ¿Cómo se sostiene la Tierra en medio de una oscuridad, en medio de nada? Y la mujer dice, es como si estuviera suspendida en el aire, como si algo la sostuviera ahí. Y ese algo es la mano de Dios. Y si Dios puede sostener su creación, su planeta, todo lo que hizo, ¿cómo no nos va a sostener en su gracia y en su misericordia a sus hijos? Amén. Miren lo que dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, aquí nos está diciendo, no necesita tener todo el conocimiento para poderle creer a Dios y poder estar en paz. Amén. Entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. Mira lo fiel que es Dios, aún cuando estamos en un mundo en ocasiones incomprendible por diferentes dificultades. Dios lo que hace es guardar nuestros corazones, guardar esa fe, esa creencia que hemos puesto en Cristo Jesús. Él está responsabilizándose del cuidado de nosotros. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vienen unos ingredientes tan importantes como es nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Salmo capítulo 37, también hablamos esta mañana un poquito acerca de este salmo. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengáis envidia de los que hacen iniquidad. Aquí hay un problema de la humanidad que en ocasiones nos hace quitar, nos roba la paz, nos quita esa confianza, no nos hace tener esa confianza en el Señor como debe ser. Y es, mi hermano, cuando existe envidia. Es un peligro. ¿Y sabe qué es la envidia? No, yo no tengo envidia, no, ¿verdad? Y a veces se camufla también, que se mete en los corazones, mi hermano. Suavecito, sin tanta cosa ahí, cuando se da cuenta uno está perjudicado por la envidia. Porque el corazón del hombre en ocasiones, mi hermano, no se engaña, dice, engañoso es el corazón del hombre. Tengamos en cuenta, engañoso es el corazón del hombre. Si yo no, ahora, en ocasiones decimos, sí, me engañaron y todo, es que el corazón no, pero estamos hablando del mío, ¿verdad? Ese es el primero, ¿qué fue lo primero que hablamos? Tenemos que ser conscientes y mirar y conquistar nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque si mi corazón no está produciendo, no está alineado en lo que debe ser, en el propósito que debe ser, en el cuidado que debe tener, en lo primero que debo tener cuidado es con mi corazón. Yo tengo experiencia de decirle a personas, poderle aconsejar y decirle, mira, vaya por este lado, no apilas con esto, cuidado con esto. No, yo confío plenamente, yo sé quién soy. Y ahí sí pasa como el que dice, pero usted no sabe quién soy yo. Los cristianos dicen, no, yo sé quién soy. Mire, ahí sí como dice la palabra, un pobre, miserable, desnudo, ¿verdad? No somos... Sin Cristo nada somos. Yo sí sé quién es Cristo que me puede guardar, que es el único que puede tener misericordia y guardarme. Porque cuando digo, no, yo sí sé quién soy, estoy mostrando arrogancia, estoy mostrando altivez, de que quiero demostrar que yo soy capaz de hacer las cosas. Mira, y nada, dice la palabra, nada somos sin Cristo. Realmente sin Cristo, mi hermano, somos como
como nada. Andamos un poco despistados. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengáis envidia de los que hacen iniquidad. Y esto es con lo que tenemos que lidiar al diario. Los malignos no están por ahí muy lejos. Los malignos no están, los que producen iniquidad no están lejos. Es la misma gente que nos rodea al diario, con la que tenemos que luchar. Usted lucha al diario vivir con una cantidad de personas que no son cristianos, que no son temerosos de Dios. Y con ellos tiene que lidiar. Usted tiene que ser sal, luz en medio de las tinieblas. Amén. Usted tiene que marcar la diferencia. Porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. ¿Esos quiénes son? Los malos, la gente que no conoce a Dios. Y aquí viene una reflexión. Dice, confía en Jehová y haz ¿qué? Que esto es para la iglesia. Haga el bien. Ojo, usted no, ya eres diferente, no puedes hacer el mal. Usted no puede hacer, pagar mal por mal. Ojo por ojo y diente por diente. No, ya tiene que ser diferente. Aquí se empieza a marcar, porque si queremos tener paz en medio de la tormenta, tenemos que tener méritos para eso. Amén. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentar es cuidar. Sí, y David apacentaba las ovejas. ¿Qué era lo que hacía de cuidar? Y te apacentarás de la verdad. Es cuidar de esa verdad en tu vida. El cuidado que hemos de tener en nuestra vida como cristianos. En lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que al diario vivir nos rodea. Nuestra vida debe ser siempre cuidadoso. Por eso la palabra dice, ser prudentes como las serpientes. Como la serpiente, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene una serpiente con un cristiano? Que la serpiente sabe que tiene un enemigo que es el hombre. Y el día que le ella papaya o ningún animal, ninguna otra, todos le tienen miedo a la culebra. Y por sus enemigos debe tener cuidado, debe tener prudencia. Tal será que toda culebra brava, venenosa, lo que sea, siempre va con la lengua palpando el medio ambiente a ver qué peligro hay. Pero siempre anda despierta. Anda teniendo cuidado. ¿Por qué? Porque los enemigos están ahí. Los cristianos tenemos enemigos. O sea, el enemigo muchas veces entre uno mismo. Yo siempre digo, el primer enemigo del hombre es uno mismo, sus emociones. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él. Note que nunca, ¿qué tal si no hubiera estado la palabra deleítate en Jehová? Si quitásemos esa palabra, entonces decimos, bueno, Dios Jehová te concederá las peticiones de tu corazón. Y hubiéramos quitado lo anterior de ese versículo. Podíamos deleitarnos sin necesidad de haber una condición. Y esa condición no es perversa, esa condición sencillamente es la voluntad de Dios. Deleitarnos en el Señor. Porque es que mucha gente cree que el evangelio es una carga, que es un problema, que congregarnos, que qué fastidio, que alabar a Dios, que no, que qué pereza, que escuchar el mensaje de la palabra, no, qué fastidio, que pasó tanto tiempo, no, mucha pérdida de tiempo. Y el solo hecho, mi hermano, de poder entender lo que Dios ha dejado en la tierra para que nosotros nos movamos en ello, debe ser un deleite. No hay otra cosa. Eso es deleitarnos en el Señor, en la palabra. Puedes leer su palabra. Es deleitarnos. Se puede imaginar cuando Esdras, el sacerdote Esdras, después de muchos años, de 70 años, regresan a Israel y empiezan a limpiar el templo, empiezan a sacar los escombros.
Y de pronto por allí encuentran un baúl, yo no sé qué encuentran por allí, pero encuentran la Torá, encuentran la ley de Dios. Esa gente lloraba, se botaron, lloraban, clamaban, alababan a Dios porque todos 70 años que llevaban, que no habían oído la palabra de Dios, no la habían podido tener físicamente, solamente lo que tenían en sus corazones. Ahora volver a tener ese libro, para ellos era el milagro más grande. Era lo más sublime que se habían encontrado ahí, mejor que un tesoro de oro o plata, lo que hubiera sido. Alababan a Dios por ello, porque por fin podían volver a escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros en ocasiones, el pueblo en general tiene la Biblia y la tiene abierta en el Salmo 91 y no sabe ni qué es lo que dice el Salmo, ni la intención ni el propósito del Salmo 91. No lo saben. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Ahora, hemos visto que dice que según la voluntad de Dios. Ahora, si usted se deleita en el Señor, usted sabe que no le va a pedir algo perverso. Usted tiene cuidado hasta en lo que va a pedir. Ahora, siempre va a pedir lo que le haga falta, según su necesidad. Dios no desconoce que usted tenga que diario pagar arriendo. Dios sabe. Señor, que mi esfuerzo, mi trabajo se va por acá. Dios lo sabe. No, pero ¿de dónde voy a tener yo una casa? ¿Cierto? Había una hermana y tenía una platica, pero una plata como para pagar un arriendo. No era mucho lo que tenía. Yo recuerdo el testimonio de aquella mujer. Y de pronto un día paró alta un taxista y siempre le oraba al Señor: Señor, estoy ahorrando para mi casa, señora. Ahí estoy haciendo un ahorrito. La intención era aportar algo, hacer una alcancía pero esa tenía un nombre, ¿verdad? Con fe, yo sé que lo que voy a ahorrar un día, Dios, voy a tener mi casa, voy a tener mi casa, voy a tener mi casa, Señor, gloria a Dios. Yo sé que Dios un día, pero voy a ahorrar, voy a ir ahorrando para que en algún momento Dios completará lo de la casa. Entonces un día se subió a un taxi, cogió un taxi para irse para la iglesia y el taxista, por hacerle conversa, dijo: la miró que era una evangélica, porque es que los evangélicos nos conocemos por una cosa o por la otra, ¿verdad? Pero nos conocemos. Hay gente que te conoce que usted es evangélico porque el día domingo te pone la mejor pinta. ¿Sí o no? Nada con eso. Y entonces le preguntó: ¿en a qué iglesia va, mi señora? Entonces le dice: lléveme a la dirección tal, a esa iglesia que hay. Ya yo conozco, sí, yo voy a decir, recojo gente y yo trabajo en toda la ciudad. Bueno, voy a orarle al Señor por mi necesidad. Tengo una petición delante de Dios y así que hoy es día del Señor y hoy es día de volver a clamar. ¿Y cuál es su petición, mi hermana? ¿Cuál es su petición? Que Dios, estoy orando por mi casa. Estoy orando, pidiéndole al Señor por mi casa y ¿tiene algunos ahorros o ya la está buscando? Sí, la estoy buscando. Sí. Entonces le dice: ¿y cuánto tiene? Yo tengo una casa para la venta. ¿Cuánto tiene? Entonces lo que tengo es tanto. Mire, no era mucho lo que tenía. Y dio preciso en el blanco y le dijo: mire, si quiere la recojo cuando termine el culto y voy y le muestro una casa. Y si usted tiene eso, yo se la vendo. La verdad que tengo una casa y la verdad que me he cansado de arrendarla y por cualquier plata que me den ahí me sirve mejor porque puedo hacer otro negocio y la verdad, ¿sí? Y ese día la recogió nuevamente, la llevó una casa, no un palacio, pero una casa que tenía lo necesario para vivir. El lunes se encontró, ¿quién la recoja? ¿Dónde la recojo? La recoja en su casa, sí, para ir a hacer papel. El mismo taxista la recogía y le llevaba y hacían los papeles, hicieron los papeles. Y le decía al pastor: entonces, ayúdeme, pastor, a orar por mi casita. Ayúdeme a orar. ¿Cuánto tiene mi hermana ahorrado? Ahí tengo una alcancía, ahí tengo esta hermanita con una alcancía, ya piensa comprar casa.
como que a veces la fe de otro como que nos cuestiona a nosotros, ¿verdad? El siguiente el domingo llegó, aleluya, pastor, necesito un tiempo con usted. Otra vez, hermanita, pedí mi oración por la casa. Digo, pastor, me botó las escrituras ahí encima. Y vi eso que las escrituras de mi casa. No le dije que Dios sí nos escucha en las oraciones. Porque a veces decimos, Señor, tú sabes que necesito una casita, Señor, pero ay, hace tu voluntad. Pero una cosa es tener una petición con deseo, con anhelo, creyéndole al Señor que lo que usted está haciendo, aportando, yendo, Dios mira la intención. Pero si usted está esperando que aparezca el Señor y le diga, no, hay que tener intención, propósito. Deleítate a sí mismo en Jehová. Necesita deleitarse en el Señor. Necesita creerle que avive ese. A veces le pueden decir lo que sea, pero se necesita, mi hermano, creerle a Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Y Él de pronto hará. ¿Ah? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. De ahí en adelante, mi hermano, ¿hasta dónde? No lo sabemos. Él hará, gloria a Dios. Él hará. Pero debe haber un propósito. Debe haber una oración. Debe haber una comunicación. Debe haber un gozo de saber que tienes que está ante un Dios que conoce tu necesidad. Más allá de tu necesidad económica, conoce tu necesidad del corazón y del alma. Y más allá de eso, la intención de salvarte. Porque dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él? Aún más allá de lo que nosotros no hemos visto, sino hemos leído por su palabra. Amén. Para finalizarles, Primera de Juan 5:14. Y usted ya sabe para dónde voy. Ahora, lo que yo quiero llevarlo en esta mañana es que usted tenga confianza. Amén. Ahora sí me animé con ese ánimo que ustedes tienen. Y dice, y esta es la confianza que tenemos. ¿En quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo con esto. Si pedimos, y esta es la confianza, primero que todo, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El problema es ¿en qué momento voy a pedir eso que sea la voluntad de Dios? Usted necesita saberlo, ¿sí o no? No pide algo que sea para pisotear a nadie, para aparentar a alguien, para satisfacer deseos de la carne, sino una necesidad que hay en su vida. Un ejemplo, la voy a poner nuevamente. ¿Cómo tener una casa propia? Esa es una necesidad. ¿Por qué? Porque su esfuerzo no se va a ir en el beneficio de otro, sino que usted tenga su casita. Dirá, no, pastor, pero es que supiera muy difícil. Eso. Si estamos esperando tener los 150 millones de pesos, según la casa que usted quiera, pues a lo mejor no la vamos a tener. Pero si empezamos a anhelar, y yo sé por qué se lo digo. Mire, hay un hermano, y una vez venía en una motopada de un pueblo, y se encontró un berraco ladrillo. Yo no sé si Daniel sepa la historia, porque el testimonio es de Aratoca. Se encontró un ladrillo y se bajó
y lo amarró en la parrilla de la moto, lo amarró bien y llegó a la casa. Y algunas personas le dijeron, y el ladrillo, dijo, este es el primer ladrillo que voy a poner en mi casa. Dijo, no, hermano, no tiene ni con qué pagar arriendo y ahora sí va a tener para... Dijo, mi primer ladrillo que me encontré, esto es una señal de que Dios me va a dar pronto mi casa. Y guardó su ladrillo. Pasaron 1 o 2 años, pero ese era su ladrillo, esa era la piedra, ese era lo que creyó de que iba a tener su casa. Y le dijo al pastor Manuel, me encontré un ladrillo y ese ladrillo va a ser el ladrillo, el primer ladrillo que le haga pegar al maestro, ese debe ser porque es el primer ladrillo para mi casa. Cuando hizo su casa, yo después fui, la tenía como en obra gris. Y la tiene en toda la entrada, el primer ladrillo. Ahí lo tiene. Llegó al pastor y llegó a los que no creyeron y le dijeron, mire, ustedes que dijeron que nunca, no tenían ni con qué pagar arriendo, que no iba a hacer una casa, mire, ahí ese ladrillo fue el primero que, ahí está, véalo. Es una locura, no sabemos cómo, Dios obra, Dios va colocando, pero todo es así en la vida. Cuando nosotros le creemos a Dios, hay algo por deseo, por petición, y esta es la confianza. Y sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. O sea, la petición está, la solicitud está. Ahora, ¿qué hago? Conducirme delante de Dios con ese propósito. No con el propósito de la casa o la necesidad humana, sino de honrar a Dios, de tener paz y ser un cristiano para Dios. Amén. Porque a veces creemos que, como decía Andrés esta mañana, a veces cogemos la Biblia como si fuera un horóscopo. Hoy qué me tocará. Vamos a mirar el horóscopo de la Biblia. No funciona así. Debemos de deleitarnos, gozosos, aún en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio de la angustia. Si hay angustia o dolor, tranquilo, Dios tiene el control de todo eso. ¿Sabe una cosa? Lo más lindo es aprender a conocer a Dios en medio de la tormenta. Si no hubiéramos tormentas, si no hubieran tormentas, no conoceríamos al Dios de las tormentas. En el momento de la angustia, no nos conoceríamos. En el momento de la soledad, del tormento de la soledad, gloria a Dios. Aprendes a amar a Dios en medio de la soledad. Mire, por eso dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Wow, eso no está solamente un dicho en la Biblia, sino que es una respuesta para un momento de soledad. Dios está ahí. Todo te puede dejar en la vida. Dios nunca te dejará.